La charla de hoy va a ser los hechos de los apóstoles, contemplar a los orígenes y la vida de la iglesia primitiva. Podríamos decir la iglesia naciente también, en inglés es lindo, es the early church. Pero vamos a entrar en los hechos de una manera general para asomarnos a la ventana de la iglesia naciente. El comienzo larguísimo del camino de la iglesia que atraviesa en realidad de una forma transversal, o sea, el camino de la vida de la iglesia va de una manera transversal, cruzando toda la historia humana hasta el fin de los tiempos, desde el cenáculo hasta el fin de los tiempos. Esa historia comienza, hermanos, visible y públicamente. Las palabras son importantes porque ahí hay teología envuelta. Visible y públicamente comienza en el cenáculo y desde ahí, desde el cenáculo, es que se empieza a escribir la historia de la iglesia. Nadie puede tomar ni un máster, ni un bachelor, ni un curso de historia de la iglesia que no empiece, ¿dónde? En el cenáculo. Ahí es donde empieza a escribirse la historia de la iglesia. La historia de la iglesia primitiva encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles su fuente histórica. ¿Verdad que nosotros queremos ir a las fuentes históricas? Es necesario, hermanos, no le podemos creer a cualquiera. Todo lo que es verdadero tiene origen, ¿verdad? ¿Cuál fue tu origen? El día que fuiste concebido. Ahí empezó tu historia. El día que fuimos concebidos empezamos a existir y a tener historia. El bebé no se da cuenta, pero ya se le está escribiendo, se la está escribiendo su mamá o su papá, ¿verdad? Pero hermanos, en los Hechos de los Apóstoles es el libro donde está toda la fuente histórica más enriquecedora. De verdad que es que leerlo, yo lo leo yo no sé cuántas veces y nunca me parece que lo he leído. La fuente más enriquecedora de la historia de la iglesia primitiva. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a los orígenes, porque si no vamos a los orígenes no sabemos algo muy esencial. Si no leemos los Hechos de los Apóstoles, que en realidad, ¿qué estamos leyendo? La vida de la iglesia naciente. ¿Cómo era la iglesia en sus comienzos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo amaban? ¿Cómo se servían? ¿Cómo se protegían? ¿Cómo estaban hambrientos de la Eucaristía? ¿Cómo estaban hambrientos de la palabra del Señor? ¿Cómo abrían sus casas como iglesias domésticas? Todo eso lo vamos a ir estudiando. Pero hermanos, sin regresar a los Hechos de los Apóstoles, no tenemos claridad de comprensión. Yo siempre digo en estos momentos de la historia que tenemos crisis, el alfabeto de las crisis. Una de las crisis que tenemos en la iglesia es la falta de una clara eclesiología. O sea, no nos entendemos quiénes somos como iglesia. Como la iglesia de Cristo, no de nadie, de Cristo. Pues para entendernos con claridad quiénes somos como iglesia, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Para qué le dio vida Jesús a la iglesia? Porque a mí no me gusta usar mucho la palabra Jesús fundó a la iglesia. Porque es algo más profundo y lo vamos a ver, que simplemente hacer un acto de fundar algo. Tenemos que regresar a los hechos para entender la naturaleza de la iglesia, su identidad más profunda. ¿Cuál es su misión? ¿Qué forma de vida debe tener los discípulos de Cristo? Como también, ¿cuál promesa recibieron? ¿Y qué tenían que hacer para recibirla? Y también, hermanos, cómo esa promesa, que es el Espíritu Santo, era necesario para equipar a la iglesia
y a los apóstoles y a las mujeres que seguían a los apóstoles, a los hombres y mujeres, todos esos discípulos que los seguían, equiparlos ¿para qué? Para la gran misión de la evangelización y la proclamación del evangelio hasta los confines de la tierra. Todo eso pasa en los Hechos de los Apóstoles, pero de una manera potentemente narrada. Siendo el único libro, eso hay que entender, porque, ay, sí, yo leo los Hechos de los Apóstoles. Es el único libro, hermanos, de toda la Biblia que narra la historia de la iglesia naciente. La va a narrar, Hechos de los Apóstoles comienza con San Lucas, porque ya me estoy adelantando quién es el autor. ¿Quién es el autor de los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. San Lucas empieza a narrar los Hechos de los Apóstoles, exactamente cómo termina su evangelio. O sea, podríamos unir los Hechos de los Apóstoles el evangelio de San Lucas con los Hechos de los Apóstoles y es una continuidad perfecta. Como él termina el evangelio, él comienza con la ascensión del Señor al cielo. Y aquí quiero que estén claritos. Ascensión. Asunción es la de la Virgen, el 15 de agosto. La ascensión es un jueves. Bueno, algunos aquí la celebramos un domingo, ¿verdad? Pero la ascensión es Jesús subiendo al cielo. La Virgen es subida al cielo, es diferente. Entonces, los hechos comienzan con la narración repetida de la ascensión de Jesús al cielo. Y nos va proveyendo un relato invaluable que no tiene precio, hermanos, de cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia se va expandiendo desde Jerusalén hasta todo el Imperio Romano. Todo eso va pasando a través de los capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Un pequeño grupo, hermanos, 12 hombres llenos del Espíritu Santo, salen ungidos por ese poder del cenáculo. O sea, ¿quién ha ido a Tierra Santa? ¿Verdad que es poderoso cuando llegamos al cenáculo? Y empezamos a alabar al Señor y sentimos aquel Pentecostés. Y me acuerdo una vez que estábamos alabando al Señor y cantando en lenguas y todo era un alboroto que nos teníamos ahí. Y de repente estaba un guía con un grupo gigantesco afuera. Y oigo, porque yo estoy cerca de la ventana, y oigo que le dice a alguien, eran americanos, y le dice, "What's happening there?" Y le contesta el guía, "What happened in the day of Pentecost." Qué lindo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Porque está supuesto a seguir pasando hasta el fin del mundo. Nunca puede cesar el Pentecostés. Tiene que ser una experiencia perenne de la iglesia, dijo Pablo VI. Pues un pequeño grupo de apóstoles, en solo 30 años, porque el hecho de los apóstoles son 30 años, narran 30 años de la vida de la iglesia naciente, comenzaron un movimiento unprecedented. ¿Cómo se dice eso en español? Unprecedented. Imprecedente de personas moviendo al mundo. Tienen que entender, hermanos, si ustedes dicen, el mundo está tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo evangelizamos este mundo? Si nosotros decimos eso, imagínense ellos. Porque por lo menos, alguien ha oído que el nombre de Cristo, o para amarlo o rechazarlo, pero lo han oído. O para creer que es un profeta o que es un buena gente, pero lo han oído. Pero hermanos, los apóstoles tenían que salir a un mundo, a los judíos que rechazaron a Jesús. Ellos eran judíos, a su propio pueblo. Los primeros en ser evangelizados tenían que ser su propio pueblo.
Y después tenían que salir al pueblo pagano, o sea, a los gentiles. Nos salvamos, porque por eso es que somos cristianos. Y sin embargo, hermanos, estos hermanos salieron y con unas palabras, porque ninguno dieron unos discursos así de lo más teológicos, escolásticos, sino estaban tan llenos de amor y fuego por el Señor que lo que predicaban cambiaban los corazones. Se transformaban tanta gente. Solo pensemos, porque cuando salimos, siempre me pasa en Tierra Santa, cuando salimos, ¿se acuerdan que nos vamos al techito? Siempre subimos la escalerita para irnos ahí a la terraza. Y yo les digo, aquí estaban los 3,000. Aquí estaban los 3,000. ¿Cuáles 3,000? Esos 3,000 que empezaron a oír un alboroto y se acercaron y sale Pedro, el temeroso, que se le cayeron las cadenas del miedo por la fuerza del Espíritu Santo. Y es el primero que sale y evangeliza a esos 3,000 y dice los Hechos de los Apóstoles que por lo menos se convirtieron y pidieron el bautismo 3,000 personas. Ay, ¿yo cómo voy a convencer a una persona? Pide el Espíritu Santo, mijito, si es fácil. Pero eso sí, eran hombres y mujeres que se sabían responsables del don que habían recibido, de haber conocido a Cristo, de creer en Cristo, de ser proclamadores del Evangelio, y también se sabían llamados y dispuestos a sufrir cualquier cosa a causa de Cristo, a pasar cualquier sufrimiento, cualquier necesidad, cualquier reto para sembrar la semilla del Evangelio e ir también sembrando la semilla de la iglesia en los diferentes terrenos del mundo. Ay, a mí me encanta. Yo quisiera haber vivido en el tiempo de los Hechos. Sí, hubiera acabado un poquito decapitada, pero no importa. Pero ustedes se imaginan a los apóstoles caminando por lugares nuevos y pararse ahí y empezar a hablar contra todo viento y marea. Proclamar el Evangelio y se convertía gente, y con esos que se convertían empezaban lo que hoy le llamamos diócesis, fíjense. Esa época no se llamaban así. Se llamaban las iglesias domésticas. Ahí empezaban a abrirse y ver que estas comunidades que se iban abriendo ya iban manifestando la universalidad de la iglesia. Estas pequeñas comunidades eran los lugares, eran la casa, eran la escuela, eran el lugar del encuentro, el lugar donde se reunían ¿a qué? A partir el pan, que es la Eucaristía, ¿verdad? A escuchar la enseñanza de los apóstoles, formación. Miren que todos los elementos están muy claros. Eucaristía, formación. ¿Qué más hacían? Orar. ¿Qué más hacían? Amarse los unos a los otros como verdaderos hermanos. La fraternidad era visible en la vida de la iglesia naciente. También otra cosa que era visible era el martirio, empezando con Esteban, ¿verdad? ¿Y quién es Esteban? El primer mártir que fue martirizado por Saulo, el que luego sería San Pablo. Pero el que está dando la orden, sí, apedréenlo y descuartícenlo. ¿Quién es? Saulo. ¿Y qué pasa? Eso lo vamos a ver, la narración de cómo vive el martirio Esteban y todos los mártires. Lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles. Y el martirio por sí mismo se convertía en un momento de gran evangelización. Gente se convirtió al ver a San Esteban
en su martirio. ¿Por qué? Porque cuando a aquel le están tirándole piedras y piedras, el que está alabando al Señor, dando gracias y perdonando ¿a quién? A Saulo. Está haciendo lo mismo que Jesús, porque el servidor no puede ser menos que su maestro, tiene que ser igual. ¿Y qué hizo Jesús? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Pues ¿qué hizo San Esteban? Perdónalo que no sabe lo que hace. Y yo me imagino que ese perdón de Esteban, esto no es novela, ¿eh? Pero yo me imagino que ese perdón de Esteban le ha de haber quedado muy adentro a Saulo. ¿Cómo alguien que yo estoy asesinando y mandando a asesinar me está perdonando? Eso, acuérdense que Pablo viene del ojo por ojo y diente por diente, y de pronto me encuentro con uno que le estoy quitando todo y me está devolviendo amor y perdón. Eso tuvo que haberle quedado allá, por allá, muy adentro. Hasta terminar, y vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, que en realidad concluye con el martirio de San Pablo. Pero vamos a ver el martirio de Pedro y Pablo. Hay una cosa muy importante, hermanos, y es que nosotros leemos los Hechos y las epístolas de San Pablo y de los apóstoles y las pasamos un poquito medio rápido. Yo quiero pedirles que se fijen en los nombres. No todos son muy fáciles, ¿ok? Porque no son nombres del siglo XXI. Pues aunque ahora hay unos países que ponen unos nombres tan raros, pero bueno. Pero a veces, ay, no, mira, dice Pedro que se quedó en la casa de Prudencio. Apunten los nombres. Son sus hermanos. Que gracias a ellos, los apóstoles tenían casas donde quedarse. San Pedro vivió 7 años en la casa de Prudencio. Después les echo la historia. Pero para San Pablo también. Y las comunidades iban abriendo por las casas de estos que van a oír mencionar. Cuando San Pablo va a una comunidad y manda un recado a otra, dice, y salúdame a, siempre da un nombre, a quien amo tanto. O sea, vamos viendo quiénes eran estos círculos de hombres y mujeres que se convirtieron en la familia de los apóstoles extendida, porque no es solamente en un lugar, es por donde iban abriendo comunidades. Para mí el libro de los Hechos es fascinante, desde el comienzo hasta el final, en todas las posibles dimensiones. Como les decía antes, San Lucas es el autor, y quien le diga que no es, pues no le crean. Sencillamente no peleen. San Lucas es. Tiene el mismo lenguaje, tiene la misma estructura, tiene la misma forma. Esto no es un curso así bíblico, pero San Lucas es el autor y como les digo, termina y comienza. Termina su evangelio y comienzan exactamente conectados. Siendo el autor, ¿por qué podía ser el autor de los Hechos, San Lucas? Por muchas razones. Pero San Lucas era compañero, secretario de San Pablo. Qué privilegio, ¿verdad? Por eso, fíjense, ¿quién vio la película de San Pablo? El San Pablo no me gustó mucho, ¿verdad? Porque, no sé, tiene que ser un poquito más fuerte. Pero bueno, no estamos hablando de personajes artísticos. El que era guapísimo era el San Lucas, Jim Caviezel. ¿Verdad? Pero bueno, si se acuerdan de la película, que el secretario San Lucas está en la cárcel. Está en la cárcel en Roma con San Pablo escribiendo. Está tomando nota de lo que le está contando San Pablo. ¿Por qué le es posible a San Lucas? Porque San Pablo era romano. Acuérdense que él está como yo, que está con doble ciudadanía. Pero San Pablo usaba la ciudadanía romana para poder abrir caminos nuevos para la evangelización.
Y por ser romano, su cárcel era diferente. Y a él le permitían una persona cercana estar con él por un tiempo. Y eso es lo que hacía San Lucas, ir a tomar notas como secretario de todo aquello que le contaba San Pablo. Siempre hay que regresar a los orígenes, hermanos. Por eso es que yo pienso que sin estudiar profundamente y leer en oración los hechos, no nos vamos a entender. Para entender la esencia de quiénes somos como iglesia, también quiénes somos como familia, porque nosotros somos una miniatura, una réplica miniatura dentro de la iglesia para reflejar la vida de la iglesia. La forma de vida, sus elementos fundamentales y su misión evangelizadora en el mundo, a pesar de las persecuciones y los obstáculos que se le presentaban. O sea, la iglesia naciente tenía una comprensión clara de quiénes eran. Se entendían. Eso es el problema que yo creo que nos pasa a nosotros hoy, que no nos entendemos. La iglesia se entendía, naciente, basada en las palabras de Jesús. No les voy a leer todo el libro, pero vamos a poner unas cuantas. Se entendían una cosa, que Jesús dijo: ustedes no son del mundo. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Se entendían ellos que vivían en el mundo, pero que no eran del mundo. Se entendían que Jesús les dijo que ellos eran sal de la tierra y luz del mundo. Se entendían con aquellos llamados de Jesús, que ellos estaban llamados a hacer eso. Se entendían ser fermento dentro de la masa. ¿Quién era la masa? La cultura. El mundo en que les tocaba vivir, la cultura en que estaban viviendo. Ellos tenían que ser fermento. Ellos no se sentían multitudes. No, hermanos, las multitudes es la cultura. Los cristianos somos los fermentos. Somos las pequeñas semillas que tenemos que ir creciendo. Se entendían también ser pequeña semilla, pero no pequeña semilla que se tenía que quedar ahí. ¿Y por qué se entendían pequeñas semillas? Porque ¿saben qué? Que San Lucas, by the way, es el que nos narra, junto con Mateo, pero en más detalle nos narran las parábolas de la semilla. Y el Señor dice que somos, la iglesia, somos una pequeña semilla. Pero nos dice, y quédense así, pequeñititos. No, pequeñititos hay que quedarnos por dentro, sabiendo que no somos nada, todo lo es Él. Pero no podemos quedarnos pequeñititos, porque el Señor dijo que teníamos que ir al mundo entero y hacer discípulos suyos de todas las naciones. La semilla de mostaza es pequeña, pero Jesús dice, para que luego crezca fuerte y sea un árbol grande donde muchos pajaritos vengan a posarse. Entonces, se sabían ser pequeños, pero que sabían que tenían una misión de expandir el reino de los cielos. También se entendían que no iban a ser comprendidos, porque Jesús se los dijo de todas las formas. Si a mí no me comprenden, no los van a comprender a ustedes. Si a mí me persiguen, los van a perseguir a ustedes. Si a mí no van a ser diferentes de Cristo. Y hermanos, ahí fallamos nosotros. Se nos olvida que lo que dijo Jesús, que nos lo dijo a todos. Entonces, si alguien no te comprende, bienaventurado eres, porque estás siendo miembro de la iglesia de Cristo. Si el mundo te comprende, no eres de Cristo, eres del mundo. Se comprendían pertenecer a un reino, pero un reino que no era de este mundo, que no se construía con las fuerzas del mundo, con las manipulaciones del mundo, con los contactos del mundo. No, era un reino
que se basaba en el amor y en el servicio incondicional. Y también se sabían que tenían un llamado claro como mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarse los unos a los otros como Jesús nos ha amado. También eso se nos olvida. A ellos no. También se recordaron ser los llamados a ir al mundo entero y prediquen el evangelio. Y que también amar a Jesús no es nada emocional, ni sentimental, ni de bochinche, ni de fama, ni de nada de eso. Amar a Jesús es obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos. Por eso es que entrando en los hechos es como asomarnos a la ventana, no solamente de la historia de la iglesia naciente, hermanos, pero de nuestra propia historia. De la historia de nosotros como familia espiritual, cómo nos conocemos ser, cómo nos entendemos que estamos llamados a ser, porque si no nos entendemos, ¿cómo lo vivimos? San Lucas narra detalles muy importantes. San Lucas es detallista, yo creo que era detallista porque era doctor, porque era médico. Y los médicos tienen que ser detallistas porque si no se vuelan al enfermo, ¿verdad? Creo que por eso él escribe no solamente a un nivel más ordenado, organizado, pero también con muchos detalles cruciales para que nosotros podamos trazar elementos imprescindibles de la naturaleza, la identidad de la iglesia. Pero no solamente de la iglesia naciente o la iglesia primitiva, porque la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, los Hechos de los Apóstoles es la descripción de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Claro, hermanos, que hay algunas cosas que van a cambiar. Atención. ¿Qué va a cambiar? Algunas cosas de adaptación de forma. Pero nunca cambia su esencia, no puede cambiar. Es lo mismo la iglesia del siglo 70 que la iglesia del siglo 400. No puede ser, porque ya la iglesia del siglo 400, fíjense que ya habían hasta padres de la iglesia. Ya había desarrollado, ya había crecido, ya estaban estudiando más. O sea, hay un desarrollo dentro de la vida de la iglesia porque la iglesia es como una persona que va creciendo. ¿Puede un niño de 5 años usar la ropa de un hombre de 20? ¿Y por qué no? Porque se le cae, ¿no? ¿Y puede uno de 20 usar la de uno de 5? Ahora, ese de 20 un día fue un niño de 5. Es la misma persona. Nada le cambió, excepto que creció. Igual pasa con la iglesia. En los diferentes momentos y generaciones van a haber cosas prácticas que se puedan adaptar, Su doctrina es intocable, intocable. El evangelio es intocable y hay tradiciones que son intocables también. San Lucas, como le dije, que era uno de los evangelistas, pero él es uno de los evangelistas de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, ¿cuáles son? A ver, vamos a ver si han aprendido. A ver, como ustedes saben cuando habla un murmullo que dicen y no dijeron nada. Mateo, Marco y Lucas. ¿Y por qué se le llaman los evangelios sinópticos? Porque son los que nos narran los mismos temas, básicamente. O sea, todos los eventos de la vida de Cristo. Aunque San Lucas, siendo más detallista, tiene más que San Marco de San Marco y San Mateo. San Lucas tiene por lo menos 9 parábolas más.
tiene, que esto les va a gustar, ningún otro tiene estos pasajes. La predicción, la profecía del ángel sobre el nacimiento de San Juan Bautista. El anuncio del nacimiento de Jesús, o sea, la anunciación, no lo tiene nadie. La visitación de la Virgen Santísima Isabel. El nacimiento de San Juan Bautista. La circuncisión y el nacimiento de Jesús. La circuncisión y presentación de Jesús. Y el hallazgo, la pérdida de Jesús y el hallazgo en el templo. O sea, la infancia básicamente, los datos más que tenemos en los evangelios de la infancia de Jesús, solo los tiene San Lucas. Vamos a hacer alguna conclusión, no teológica, pero vamos a hacer una conclusión. San Lucas tuvo que haber hablado con la Santísima Virgen María, que es la única que le pudo haber contado esto. Qué privilegio de San Lucas. Pero también él tiene muchas parábolas que no incluyen los otros, diálogos con apóstoles. ¿Saben cuál tienen? Yo creo que los otros no les convino meterlo, no sé por qué lo metieron, pero cuando Jesús como que pone un poquito en su lugar a la mamá de San Juan y Santiago, ¿saben? Cuando le dijo lo de la derecha y la izquierda y todo este cuento así, típico de algunas mamás, que Jesús le dice, sí, ellos quieren tomar mi cáliz con muchísimo gusto. Que ese diálogo solo lo pone San Lucas. También Lucas narra muchos milagros y resurrecciones que no están necesariamente narradas en los otros. Así que San Lucas es un personaje importantísimo, 18, y nos vamos a reunir el 18 de octubre, así que vamos a celebrar a San Lucas bien celebrado. Ahora, ¿cómo concluye el Evangelio de San Lucas? Concluye con Jesús ascendiendo al cielo y dando instrucciones. Jesús nunca deja de dar instrucciones. Quiero contarles algo. Jesús se aparece y durante 40 días, no pensamos mucho en esto, Él estuvo apareciéndose a los apóstoles durante 40 días. ¿Y qué hacía durante esos 40 días? Seguía enseñándoles sobre el reino de los cielos. Por eso es que San Juan dice, si escribiéramos todo lo que nos dijo, no alcanzaría en los libros. Nosotros pensamos con la mente del siglo XXI que hay millones de libros, ¿verdad? Pero San Juan está pensando con la posibilidad de los libros de esa época. Si pudiéramos poner todo lo que nos dijo, porque después que acabó la narración hasta su resurrección y ascensión, ellos no narran todo lo que Jesús les habló del reino de los cielos. Eso ya va a entrar en la tradición oral, lo que ellos comunicaban a las comunidades que visitaban. Les dio un montón de instrucciones también, muy específicas. Y esto es importante para conocer la pedagogía de Jesús. Jesús es muy específico cuando te dice, es que yo no sé qué es lo que me está pidiendo. Pues no lo estás oyendo todavía, porque Jesús decía, era bien directo, ¿no se dan cuenta? Carlos, deja esa red, ven y sígueme, that's it. No te explicaba, qué linda esa red, y dónde la compraste, y cuánto pescado. No había tiempo para eso. Deja la red y sígueme. Jesús era específico y sus instrucciones eran muy específicas. Por lo tanto, ¿cómo termina el Evangelio de San Lucas? Ustedes son testigos de todas estas cosas, todo lo que han vivido y lo que han seguido oyendo y viviendo después de mi resurrección. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por tanto, quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, ¿cómo inicia los Hechos de los Apóstoles? Lucas escribe esto. En mi primer libro, ¿cuál es ese primer libro? El Evangelio de San Lucas. Me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo
hasta el día en que subió al cielo. ¿Cómo acaba? Acuérdense, con la ascensión y Jesús dando instrucciones. ¿Cómo comienza? Refiriéndose a ese momento. Y aquí va San Lucas en el comienzo de los hechos a narrar con detalle la ascensión de Jesús, que como les dijo tomó lugar 40 días. ¿Y 10 días después qué sucede? Pentecostés. Por eso es que Pentecostés es 50 días después de la resurrección. ¿Qué dice? Que Jesús hizo siguió enseñándole, que hizo señales y milagros. No sabemos cuáles son esas señales y milagros. Que le siguió dando instrucciones y los volvió a llamar a proclamar el evangelio. Ahora va a ser más detallado porque aquí él explica cómo sucede la ascensión. Por eso es que nosotros sabemos dónde es el lugar de la ascensión. Dice que la ascensión tomó lugar en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. Para los que han ido a Tierra Santa, el lugar de la ascensión está ahí, en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. Y les dio las últimas instrucciones. Les dijo que no se fueran de Jerusalén. Imagínense usted, si estaban muertos de miedo por estar en Jerusalén. Si en Jerusalén era el lugar más peligroso para los apóstoles. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Díganme si eso no es bien directo. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí, aguardando aquí a que suceda la promesa del Padre, de la cual yo les he hablado. La promesa que consistía en la venida del Espíritu Santo. Seréis bautizados en el Espíritu Santo, recibiréis la fuerza del Espíritu que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Y ahora aquí viene otra indicación específica que no está en el Evangelio, está en los Hechos. ¿A dónde iban a ser testigos? Miren, es tan perfecto. Porque si leen los Hechos, así sucede. Le dice, serán mis testigos. Primero, ¿a dónde? En Jerusalén. No solamente les dijo, quédense aquí esperando a que venga el Espíritu Santo. El primer lugar que van a evangelizar es donde me crucificaron. Es en Jerusalén. O sea, cuando el Señor te mande a predicar a lo más difícil, no digas que esa es tu carne. Esa no es tu carne. Ese es el Espíritu Santo. Porque tu carne quisiera salir volado para el otro lugar. Primero en Jerusalén. ¿Después a dónde? En toda Judea. Nos dijo en unas cuantas ciudades. En toda Judea. ¿Y después a dónde? A Samaria. A los samaritanos. Que no se llevaban con los judíos, excepto la samaritana, lógicamente. A Samaria y después hasta los confines de la tierra. Hermanos, cuando lean los Hechos de los Apóstoles van a ver ese orden en la evangelización. Jerusalén, Judea, Samaria y de ahí parten, ya empiezan los viajes misioneros. Parten hasta el confín de la tierra. Aquí hay muchas enseñanzas. El Señor nos pide llevar a cabo su obra y no necesariamente en el tiempo, en el momento o en el lugar que nosotros pensamos es conveniente para nosotros, pero es conveniente para su obra, para su plan. En el catecismo, y apunten estos dos números que son importantes, 766 y 767. Nos enseña que la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, que se realizó en la institución de la Eucaristía y en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son el signo del comienzo de la iglesia.
Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. ¿De dónde nace la iglesia? Del corazón traspasado de Cristo. Pero todo nacimiento, toda concepción, toda vida requiere de otro personaje en el orden del plan de Dios. Hace falta una madre. Y por eso es que el corazón de nuestra madre fue místicamente traspasado por su maternidad hacia nosotros. En el momento que Jesús en la cruz le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre, ya Él está preparando el momento de la concepción de la iglesia en Juan, pero de la cual la Virgen sería madre, su segunda maternidad. Primero era maternidad de la cabeza, ahora tenía que ser maternidad del cuerpo de Cristo. Por la cabeza no tuvo que sufrir dolores de parto. Por nosotros se le traspasó el corazón. El nacimiento místico que tuvo lugar en el traspaso del corazón de Cristo en algún momento tenía que tener una manifestación visible y apostólica. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde se da el nacimiento visible? En Pentecostés. El nacimiento místico de la iglesia es en la cruz, en el traspaso del corazón de Jesús. Ahí la Virgen es concedida la misión de su maternidad sobre la iglesia y es donde a ella se le llama madre de la iglesia, la que tienen en su estampita. Pero ese nacimiento místico tenía que en un momento, ¿saben cómo es? A ver, Andrea está aquí. Ponte de pie un segundito, Andreita. ¿Verdad que ese niño está vivo? Sí. Vivísimo y coleando, dice ella. Pero ella no lo puede ver, ¿verdad? Está ahí vivo. No lo puede ver hasta el día que nazca, que esperemos que llegue a las semanas exactas. Hasta el día que nazca, exactamente el nacimiento de la iglesia. En el traspaso del corazón de Cristo es concebida, es nacida, es dada vida místicamente e invisiblemente para el mundo. Pero en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, ahí es donde la iglesia ya nació para el mundo. Salió del vientre materno, que es el cenáculo, y tiene una expresión visible y apostólica. Y el Espíritu Santo es enviado a los apóstoles. Primero que nada, hermanos. Ay, porque a mí me duele, como carismática me duele. Ser carismático es vivir en los carismas. Claro que sí, pero no. Ser carismático es ser santificado por el Espíritu Santo. Y los carismas, que nos dé el que quiera, porque los carismas no son para nosotros. Los carismas son para ponernos a servir. Todo el mundo quiere carisma. Ay, yo quiero ser profeta. ¿Y para qué quieres dar profecía? Si la profecía no es para ti, es para todos. O sea, los carismas, hermanos, el Espíritu Santo los necesita para edificar el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, no existen para mí, ni son míos, ni yo soy el dueño, ni esto. Existen para servir a los hermanos. Lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer el día de Pentecostés es santificar. Y por eso se aparece con lenguas de fuego. A mí me encantan esas fotitos que ponen las llamitas. No, esa sí no fue. Unas llamitas así como de esas de lámparas eléctricas. No, aquel fuego era un fuego arrasador, como la columna de fuego que iba delante de los israelitas en el desierto. Porque ahora iba a haber un nuevo salir de la esclavitud del miedo a ser apóstoles intrépidos. El fuego viene a purificar, el fuego viene a santificar,
a consumir todo lo que no es de Dios en nosotros. Y luego les dio un montón de dones. El primer don que le dio es que todo el mundo entendía lo que estaban diciendo. El don de... Hay gente que se complica que si ese es el don de lengua, que si ese no es el don de lengua, que es el de lenguaje. Miren, yo no sé. El de lenguas de oración es uno. Cuando cantamos en lenguas alabando al Señor, ese es el lenguas de oración, de intercesión. Esa es otra cosa. El que le dio el Señor en ese momento era de que todos entendían el lenguaje. Y había gente de todas partes. Y esta gente no hablaba otro idioma que el suyo. ¿Y cómo los entendieron? Este es un don y existe hasta el día de hoy. Me acuerdo el vidente que en paz descanse de Nicaragua, que era un campesinito, que con costo y hablaba bien el español. Y le llevan el embajador de Japón a que le cuente las apariciones. Y se sienta, oírlo a él era de morirse de la risa, imagínense yo con aquel chinito, porque para los nicaragüenses todo el mundo es chinito, ¿me entiendes? Era japonés. Pero se sienta y le empieza a contar y el japonés entendió todo perfectamente como si le estuvieran hablando en japonés. Y Bernardo, el padre Bernardo, que en paz descanse, oía al japonés hablar en español nicaragüense, ya es otra cosa también. Existe el carisma del lenguaje, donde nos podemos comunicar y entendernos. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que tener su manifestación visible para poder ejercer su misión apostólica. En Jerusalén tenían que estar y en Jerusalén tenía que pasar Pentecostés. ¿Y por qué tenía que pasar ahí? Porque ahí murió nuestro Señor y ahí dio a vida a la iglesia con su corazón traspasado. Segundo, porque ahí le dio la maternidad de la iglesia a la Virgen. Y hermanos, la promesa del Padre la tenían que esperar junto a la Santísima Virgen en oración en el cenáculo. Debían esperar el poder de lo alto, orando con la que les estaba enseñando a orar, pidiendo el Espíritu. ¿Quién es la primera que en oración recibe, como ninguna otra criatura, el poder del Espíritu Santo? La Santísima Virgen. Entonces, a partir del momento de la anunciación, todos los Pentecostés vienen cuando estamos unidos a la Santísima Virgen en oración con ella. Ella es imprescindible para los Pentecostés. En el momento de Pentecostés, hermanos, empieza no solamente el poder sobre los apóstoles, pero empieza el itinerario de fe y de vida de la iglesia. A partir de ahí la iglesia va a salir, va a ser una iglesia en salida, una iglesia que vive con poder, con entusiasmo, con fuerza, con todo lo que a veces nos falta a nosotros, con fuerza, entusiasmo, ardor, con alegría. ¿Saben qué? Yo estaba pensando que me quería subir hoy al segundo piso, pero no me dio tiempo, para ver cómo venían ustedes hoy. A ver si venían saltando de gozo. Hermanos, ellos dicen que iban alabando a Dios porque se iban a reunir. Iban alegres. El gozo era una de las marcas porque se iban a reunir como hermanos. Me moría por ver cómo venían ustedes. El próxima vez. No porque ya lo van a hacer. Pero hermanos, en los hechos vemos cómo la iglesia se entiende ser familia y qué significa ser familia. Por eso es que vamos a ver cosas en los hechos tan hermosas como que dice que a nadie le hacía falta nada, pero no por vago, sino porque el que tuviera una necesidad, inmediatamente el otro vendía algo para cubrírsela. O sea, el sentido de solidaridad era tan fuerte que eso convertía a gente. Y por eso Jesús dice,
cuando vean, o sea, ¿me entienden? Hay que ver, visible, concreto. Cuando vean cómo se aman, creerán que yo he sido enviado. O sea, qué responsabilidad, hermanos. Y pues ellos lo entendían, que de verdad nos amemos, que no es solamente que si te falta un plato te lo doy. Sí, eso es fácil. No, que si no se te arruinó el carro, yo voy a ayudarte a cambiar la llanta. Que si estás enfermo, yo voy y te doy un tecito. Cuidarnos como hermanos, estar atentos. Si hay un hermano enfermo, una hermana enferma, ir a visitarla. Ser familia era la marca visible de que Cristo había venido a dar vida a su iglesia. En los Hechos vamos a ver como un outline geográfico. O sea, Jesús le dice a los apóstoles dónde tienen que ir. Ustedes le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya de vacaciones? O se lo preguntan al internet. Señor, ¿dónde quieres que yo vaya a predicar? ¿O dónde quieres que yo vaya a servir? ¿O dónde yo debo de poner, primero y ante todo, hermanos, después de nuestras parroquias, el lugar donde hay que poner nuestras manos es aquí, en esta familia. No andemos buscando Constantinopla cuando no hemos ido a Jerusalén. En pocas palabras, estoy siguiendo los hechos, ¿me entienden? También en Hechos vamos a ver a los apóstoles predicar y cómo su prédica hacía que creciera la comunidad. O sea, la evangelización, hermano. Ay, me gusta tu camisita blanca. Siempre empiezan por ahí, ¿no se han fijado? Porque a mí me lo preguntan los viernes, ¿qué tengo que hacer para tener la camisa blanca? Y yo digo, ¿cuál camisa blanca? Hay 500. Pero por ahí empieza. Ese es el momento donde ustedes tienen que decir, déjame explicarte. Y aquí quiero decir algo, hermanos. Por favor, si alguien está interesado en ser apóstol, hablen con su testimonio. Hablen con su testimonio y después mándenlo a hablar con nosotros. Porque cada versión que yo oigo, que por ahora el testimonio. Porque me han dicho, apóstoles me han dicho que yo tengo que venir 5 años a los cenáculos para ser apóstol. ¿Cuándo ustedes han oído eso? No, voy a poner, esa no es la charla. La charla es que sean testimonios de la camisa que llevan puesta. Esa es la charla. También vamos a ver en los Hechos cómo la iglesia empieza a esparcirse, pero a través del sacrificio y el martirio. Y vamos a ver también que se entendían no tener la capacidad de la comodidad. Tenían que ir hasta el fin de la tierra. Y vamos a ver cómo van de Asia Menor hasta Grecia. Vamos a leer mucho de Grecia. No está ahí el famoso discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas, que ya les di una vez una charla sobre eso, que es un espectáculo. Pero todos estos eventos que son como digamos el caparazón de los hechos, están dentro de ellos una cantidad de signos y señales y milagros. Ya empiezan a vivir los apóstoles lo que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Porque ellos vivían, wow. Yo no sé si es Chosen, yo nunca le he visto como 2 o 3 veces, o era otra, que Pedro cada vez que Jesús hacía algo hacía. Bueno, sí, hay que hacer, porque de verdad que los milagros no los podemos tomar así como, ¡ay, un milagro! No. Pero hermanos, ¿qué le dijo Jesús? No se alegren de esto. Primero alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero también el Señor les dio una promesa. Ustedes van a hacer cosas mayores de las que han visto. ¿Ustedes imagínense a los apóstoles? Yo voy a resucitar un muerto. Ay, no creo. Y un paralítico se va a parar si yo le digo, párate. Pero había una condición. Había que decirlo en el nombre de Jesús.
Pero entonces viene Pedro y Juan, está el principito de a los Hechos. Y están predicando en el templo y ahí hay un paralítico que siempre está pidiendo. Y el paralítico les dice, les pide una limosna. La cara de Pedro y Pablo me sueño con verla. Cuando se quedan viendo como, ¿tú tienes algo? No, yo tampoco. ¿Y aquí qué hacemos? Él dijo que queríamos cosas mayores. Nos atrevemos. Vámonos. Mira, oro y plata no tenemos, pero en nombre de Jesucristo te vamos a dar lo que tenemos. En nombre de Jesucristo, levántate y párate. Y el hombre se paró. Ahí vino el entendimiento de los apóstoles, que significaba que ellos eran la continuación histórica de la autoridad y del poder de Cristo. Pero hay que creer, hermanos. Yo te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero el problema está pedir sin poner el nombre de Cristo. La autoridad está en Cristo, no en nosotros. Por eso saben que a mí me encanta. Lean bien los evangelios como Jesús exorcizaba. Ahí estaba el hombre dándose vuelta, golpeándose el pobrecito. Y Jesús solo decía, déjalo. Y se iba. Ah, no, hay unos exorcistas que brincan, que pegan gritos, que no sé qué. ¿Usted cree que el demonio va a salir más rápido por eso? Debe estar riéndose el demonio. Cuando diciendo, si todo lo que tienes que decir es decirme en el nombre de Cristo, sal. Hermanos, la autoridad de todos los exorcistas o de todos los sacerdotes o de los obispos que son los exorcistas por excelencia y de nosotros que somos a otro nivel, pero también tenemos autoridad de liberación, no de estar liberando gente, pero sí de orar por la liberación de gente, tiene que ser en el poder del nombre de Cristo, el único nombre que tiene poder. Los apóstoles, la iglesia naciente, se entendía ser un pueblo congregado. Y hermanos, ¿qué significa congregado? Que no nos elegimos nosotros para ser familia. Yo hace, no sé, 15 años no conocía a Carlos, ni Carlos tal vez a mí. ¿Ustedes se conocían desde toda la vida? Fuimos convocados por el mismo Cristo. Eso es lo que le pasa a los apóstoles. 12 hombres, algunos eran hermanos, otros eran primos y otros no se aguantaban. Como Mateo, ¿con quién? Pedro. Con Pedro. Y tuvieron que aprender a perdonarse para ser hermanos. Y llegaron a ser tan hermanos que el evangelista que más habla de Pedro bien es Mateo. Hermanos, convocados quiere decir no nos elegimos a nosotros porque nos caemos bien, porque todos somos del mismo país, porque todos tenemos la misma cultura. No, no, si el Señor dijo, hagan discípulos de todas las naciones y aquí se está cumpliendo esta profecía. Ninguno pasaba necesidad. Dice 3 veces lo dice los Hechos. Pues los que poseían extra terrenos o casas, los vendían y le daban el dinero y lo ponían, aquí está la cosa muy importante, ponían el dinero a la disposición de los apóstoles para que ellos los distribuyeran ordenadamente, porque hay que tener orden hasta para la caridad. El testimonio de la unidad espiritual. Dice en los Hechos que eran de una sola mente, de un solo corazón, de una sola alma. Hermanos, y eso se nota. Cuando estamos en una sola mente, todos pensamos, quiere decir, no es que somos uniformados o robotizados, es que tenemos los mismos valores, tenemos los mismos amores, tenemos las mismas prioridades. Entonces, como todos estamos en este ciclo de amor, todo va fluyendo
más fácilmente y rápidamente y más eficazmente y más fecundamente. Espérense que, como ya me queda poco, tengo que escoger. La señal de los cristianos para el mundo pagano, ¿cuál era? No para el mundo judío. Para los judíos también, porque ustedes saben que ellos eran un poquito fuertes. Pero para los paganos que no conocían para nada lo que era el amor. Para los paganos el amor era sensual. ¿Qué cosa era el testimonio más grande para los paganos? Miren cómo se aman. Tertuliano dijo en el siglo II, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos, atención, a morir los unos por los otros. Y esto, dice Tertuliano, para mí es la característica de la vida de los primeros cristianos. Por lo tanto, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles vemos a esta iglesia viviendo lo que Jesús ha enseñado en el Evangelio. El Evangelio está tan cerca, pero no tenían libro, ¿ah? Todo era de oídas. Cómo se tenían que absorber lo que escuchaban. Cómo tenían, por eso iban congregándose semanalmente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la partida del pan, a la oración y a la fraternidad, al servicio. Porque había un entendimiento que teníamos que responder a todo lo que el Señor nos había pedido en el Evangelio durante toda su vida. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el verdadero protagonista. Por eso es que muchos padres de la iglesia le llamaron a los Hechos de los Apóstoles los Hechos del Espíritu Santo o el libro del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era el motor, el alma, la fuerza, la iluminación, la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, la intrepidez, la fuerza de la comunión, pegados como goma. Ahí nadie los podía separar, ¿eh? Y si mataban a uno, el otro iba con el otro. Si matas a mi hermano, me matas a mí. La activa memoria de las palabras de Cristo. Esto es bello, hermano. Porque cuando leemos las promesas de Jesús sobre el Espíritu Santo, que se la puedo dar en la otra clase porque no me va a echar en esta, una de las promesas es: cuando yo les envíe el Paráclito, Él les va a recordar todas las cosas que les he enseñado. Es una misión del Espíritu Santo recordarles. Pídanle al Espíritu Santo: recuérdame la verdad en todo momento. Recuérdame qué pide Jesús, qué dice Jesús, para yo nunca salirme de los caminos de Cristo. Mantiene el corazón de los creyentes fundados en el Evangelio. Actuaba como el motor que impulsaba y guiaba la misión de la iglesia primitiva. Habían figuras muy destacadas, y hay figuras muy destacadas y hay que aprendérselas en los Hechos. Los apóstoles, también vemos gente que yo amo mucho. Áquila y Priscila, que fíjense que los amo mucho, que les tengo que decir un secreto. Yo los metí en el logo. Esa parejita que ustedes ven ahí, tenían que estar, porque yo amo a Priscila y Áquila, grandes apoyos y cooperadores de San Pablo. Y los siguieron por muchos lados y fueron abriendo sus casas para poder tener las comunidades primitivas. Los apóstoles son los primeros protagonistas, cooperadores del Espíritu Santo, pero hay hombres y mujeres. Hay mujeres que seguían a los apóstoles.
Hay mujeres que servían y que evangelizaban y que catequizaban. ¿Qué ustedes creen? ¿Que la catequesis es del siglo XX? No, la catequesis empezó desde el inicio de la iglesia. Ya me imagino yo a María Magdalena poniendo en orden a todas esas mujeres. Vamos a hablar hoy sobre la parábola tal. Catequesis, no habían libros, tenía que ser todo del corazón. Y hermanos, ¿saben qué? Regresemos a eso. No, espérense. Regresemos a eso, aunque tengan libros. Porque no voy a mandar a quitar libros, después no me echen de aquí, ustedes saben, con sus libros. Pero de nada sirve leer un libro si ustedes no predican con convicción lo que dice ese libro. Si ustedes no dan testimonio, por eso el Señor usa tantas veces la palabra, serán mis testigos. Testigo es el que ve, el que oye, el que escucha, el que toca, el que experimenta. El Espíritu Santo es el que capacita a todos a dar la vida si es necesario en el martirio. Hermanos, estudiar el martiriologio es una belleza. Es triste, pero es una belleza. Hay otras que a mí me encantan, que son dos, que son felicidad, felicita y perpetua. Y una de ellas está embarazada. Y durante su tiempo en prisión está embarazada. Y cuando la van a meter a comer los leones, unos minutos antes dio a luz a su bebé. Pero ¿saben qué? Con todo y bebé la mandaron a los leones. Y estas mujeres iban cantando y alabando a Dios. Por eso es que digo, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estas mujeres acababan de dar a luz. ¿Alguien pudo haber cogido al bebé y adoptarlo? No, que muera el bebé también. Había mujeres embarazadas que los leones les comían a los bebés primeros. Estamos hablando de crueldad contra nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos. ¿Y dónde estamos nosotros? Por lo menos por honrar su sacrificio que nos ha llevado a nosotros a tener la fe, deberíamos ser un poco más sacrificados. Ay, no voy porque me duele la muela. Ay, mire, el dolor de muela no es nada, hermano. Yo sé que duele, yo le he pasado. Pero adelante. Hermanos, si no salimos de nuestra comunidad, la iglesia seguirá estancada. Y no está estancada porque no es nuestra, ¿saben? Porque es del Espíritu Santo, porque es la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia debería estar creciendo más, amando más a Jesús, proclamando más el Evangelio. El Espíritu Santo los formó para ser apóstoles, hombres generosos y dedicados, liberados del temor, que tomaran la autoridad de Cristo para el bien de las ovejas. Que supieran discernir, hermanos, como en el 5º capítulo de los Hechos. Está un evento bien interesante que ya no voy a poder entrar y me voy a quedar, ya tengo para la próxima clase. Pero resulta que hay una parejita ahí que se aparece, de lo más generosita, que ha vendido su terreno y le viene a entregar dinero a Pedro. Y Pedro tenía, como los apóstoles, pero Pedro, que era la cabeza, un discernimiento de esto agudísimo que te da el Espíritu Santo. Y Pedro lo mira y siente algo. Le está dando dinero, dice que vendió su campo. Y Pedro le dice, ¿y me estás entregando todo el dinero? Y ahí Pedro expone la manipulación de ese hombre. Sí, lo vendió para dar algo y lucirse lo más bueno, pero se quedó con una gran rodaja. Eso no es caridad. Así no era como ellos vivían. Entonces Pedro, imagínense una cosa, hermanos, dice Proverbio que el que levanta un falso testimonio ante un ungido de Dios pagará grandes consecuencias. Yo había leído aquí en Proverbio,
¿a dónde veo esto? Pues esto pasó. Ese hombre, después que Pedro le dijo, deja de mentir, cayó muerto. Viene la esposa que no sabe que se murió con el mismo cuento. Y Pedro le dice, ¿y dónde está la otra pedazo que te quedaste? Ay, yo no mentí. Yo todo lo estoy entregando. Mira, tu esposo se murió por decir mentira. Pero yo todo lo he entregado. ¡Pah! Cayó muerta. ¿Para qué el Señor permitía esas cosas? Para que se dieran cuenta, hermanos, que en el reino de los cielos no podemos estar mintiendo y no podemos estar manipulando, porque tarde o temprano tal vez no será muerte física, pero el egoísmo va carcomiéndote el alma. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles vemos que el Señor, por el poder del Espíritu Santo, capacita a su iglesia para salir a predicar el Evangelio contra viento y marea. Los convoca como familia, los confirma y le da convicción en el Evangelio, les da autoridad. Después vamos a ir eso de la próxima con tiempo. Unción para transformar corazones, les da discernimiento, sabiduría y seguridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, cuando los cojan presos, no se preocupen de lo que van a decir? Que el Espíritu Santo les va a decir. Eso le pasó a Pedro. En el capítulo 3 ya está preso. Ya Juan y Pedro están ante el Sanedrín. Y el Hecho de los Apóstoles son un montón de encuentros donde son arrestados. Y ellos se paran y empiezan a decirle todas las cosas. Y ellos no tenían nada preparado. El Espíritu Santo les dijo qué responder y los dejaban libres. Vemos en los Hechos de los Apóstoles a los ángeles. Los ángeles andan para arriba y para abajo en los Hechos de los Apóstoles, así que estén listos, pero tienen que rezar la coronilla. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel? Un ángel. Fueron los ángeles. ¿Y quiénes lo llevaron encubierto hacia la casa de una iglesia doméstica? Los ángeles. Hermanos, hay que entrar en los Hechos de los Apóstoles para vivir este año, entendiéndonos quiénes somos como iglesia y como familia espiritual dentro de la iglesia. Porque la iglesia es una y todo lo que nace dentro del vientre de la iglesia debe ser igual a la única iglesia que es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor les bendiga.